Listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carlos Martínez, consultor de Carvajal Tecnología y Servicios. Y el día de hoy vamos a trabajar con la aplicación, con la funcionalidad de manillas. Un momentico, voy a compartir. Bueno, voy a revisar ¿el qué? Voy a revisar pues las personas que están participando. Joana Bedoya, Lisette, Liliana Perdomo, J. Londoño, Cañas, Belinda Susa, Selene Suárez, Josefina Cañas, C. García, Ángela Flores, Practicante Sistemas, señor Figueroa, L. Caro, Y. Ramírez, E. Ramírez, L. Villa, S. Palacio y María Carvajal debe ser. Bueno, ¿quién faltó? Facturación. Faltaron las usuarias de facturación. Ok, listo. Pero vamos a comenzar. Están viendo la... Están viendo... ¿Están viendo la presentación del curso? ¿La planeación Sí. del curso? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces para los que no me conocen, ya me había presentado en la anterior capacitación. Entonces el día de hoy vamos a trabajar la impresión de manillas y adhesivos. Entonces, para los que no me conocen, vamos a hacer la presentación del formador. Mi nombre es Carlos Martínez, soy ingeniero de implementación senior de Carvajal Servicios. Llevo mucho tiempo trabajando con el sector salud. Conozco en procesos administrativos y financieros en las IPS. Llevo varios años trabajando en implementación de software tipo ERP, en proyectos de integración, en proyectos de migración e interoperabilidad de sistemas. Bueno, ¿cuál es la planeación del curso? Entonces, la planeación del curso va a ser, entonces vamos a hablar de unas convenciones y unos acuerdos del curso. Vamos a hacer una presentación de los participantes. El curso va a ser magistral por parte del formador, es decir, que voy a estar presentando unos slides y vamos hablando del tema. Y al final vamos a hacer la evaluación del curso, es decir, la evaluación es referente a el material que presentamos, cómo abordamos las preguntas, el manejo del formador de la capacitación, etc. Entonces, esto es respecto, como una evaluación respecto al curso para tener una retroalimentación e ir mejorando pues la forma de nosotros realizar las presentaciones. Y luego vamos a hacer una evaluación de conocimientos, es decir, unas preguntas respecto a lo que estamos capacitando para luego generar el certificado de asistencia al curso. Bueno, entonces, si ustedes desean, voy a nombrar a las personas, se van presentando. Entonces, empecemos aquí con este listadito que tengo. Bueno, Joana Bedoya. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, sí, presente. Entonces, Joana Bedoya es del área de sistemas, bien la conozco. Lisette Ruiz, Lisette. Presente. Presente, Lisset es la líder de estadística, ¿cierto? Sí, señor. Líder de estadística, listo. J. Londoño, no referencio a J. Londoño. Hola, Jessica Londoño. Soy la gestora. Jessica Londoño, listo. Sí, señor. Tú eres la líder del producto clínico. Sí, señor. Listo. Cañas, Eliana Cañas, ¿será? ¿No está?
No se encuentra. Sí, la que tiene la Deja imagen. empezar. ¿Tiene Sí, quién, perdón? soy yo. La cámara la bueno. acabé de prender. ¿Se puede presentar, por favor? Soy Eliana. Eliana Cañas, la directora de enfermería de la clínica. Directora de enfermería de la clínica, bienvenida. Ok. Belinda Susa, ¿está por aquí presente? Buenas tardes a todos. Soy consultor clínico apoyando los procesos clínicos y administrativos del proyecto de Historia Clínica Integrada y nuevas aplicaciones. Listo, muchas gracias. Selene. Hola, mi nombre es Elena Suárez y soy del área de aplicaciones. Muy conocida. Muy conocida. Ok. ¿Todavía está así de conservada como está en la foto? Ay, pues. Ok. Josefina Cañas no está por acá. C. García, para poder referenciar, por favor, a qué área pertenece. Josefina Cañas es del área de facturación, ella es la jefe de facturación. Sí, ya la recuerdo. Carlos José, qué pena, sí, ya Carlos Buenas José. tardes, Carlos José García, jefe del área de microinformática. Ok, Ángela Flores, practicante de Sistemas 1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela y soy la practicante del área de aplicación. Daniela, yo le debo a Daniela el certificado de la capacitación anterior. Hoy en la tarde se lo mando a Joana para que se lo hagan llegar. Listo, en estos días estaba revisando el listado de las personas y me faltó Daniela. Me faltó Listo. Daniela, pero tuve una confusión pues por el tema del correo. Listo. M. Figueroa. Hola, buenas tardes. Mariluz Figueroa, enfermera gestora de seguridad del paciente aquí en la clínica. ¿Quién es? Ok, Mariluz, bienvenida. Listo, son personas nuevas con las que no he trabajado anteriormente. L. Caro. Mi nombre es Luis Fernando Caro, soporte de primer nivel. Ok, soporte. Y. Ramírez. Listo, bienvenido. E. Ramírez. Edimer, ya había asistido a la anterior capacitación. L. Villa. No está. No se encuentra. S. Palacio. Listo, tampoco está. Y María Carvajal tampoco está. Bueno, entonces ya algunos los conocía. Entonces, bienvenido al curso de capacitación. La idea de la presentación básicamente es, ustedes, pues los que son de la clínica, la mayoría pues se conocen. Nosotros como consultores tenemos referencia a algunas personas con las que hemos trabajado en proyectos anteriores. Y ya para conocer pues las personas que están participando y que sean de áreas en donde con los que no hemos tenido contacto. Entonces, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a continuar. Listo, entonces las convenciones del curso sería, entonces, puntualidad al ingreso del curso. Más tardecito, por ahí tipo 3:15 de la tarde, vamos a hacer un break de 10 a 15 minutos para que nos tomemos un café. La idea es que cuando regresemos, llegar puntuales para continuar y continuar con el tema. Todas las personas, por favor, tener el micrófono apagado, solo activar al participar con preguntas, comentarios o aclaraciones. Entonces, por lo pronto, tener los micrófonos apagados y preguntan y vuelven y apagan el micrófono. Muchas veces se escucha pues el retorno del fondo de las personas que están hoy en día en oficina. Y la otra es presentar las evaluaciones en el tiempo acordado. Listo. Entonces, esas son las convenciones que vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el material que voy a presentar se los hacemos llegar a través de Joana Bedoya o Selene. Yo les voy a entregar el material en un PDF. Le entregamos el material del curso para que lo tengan y también pues con esta grabación que están realizando, pues con ese material pueden revisar y hacer las pruebas y las prácticas requeridas. Sin embargo, pues si tienen alguna duda, vamos a tener otra sesión. La otra sesión ya es realmente para empezar cuando ya tengan los dispositivos, entonces organizar y realizar unas pruebas
con los dispositivos e insumos que tengan para utilizar la funcionalidad. Entonces, pero igual si tienen alguna pregunta, lo hacen a través del área de sistemas, a través del área Joana, nos hacen llegar las inquietudes. Bueno, entonces voy a arrancar con manillas de identificación y adhesivos. Bueno, entonces, si no llegan a ver la presentación, me dicen para refrescar. Listo. ¿Qué es esta funcionalidad? Manillas de identificación y adhesivos. Entonces, esta funcionalidad es permitir generar las manillas de los pacientes, los cuales están en los servicios. Ya ustedes determinan para qué servicios vamos a utilizar estas manillas. Normalmente se utilizan para los pacientes que estén en urgencias, estén en observación, o para los pacientes que estén hospitalizados. Sin embargo, la funcionalidad no se limita a eso, pues ya ustedes determinan cómo generar las manillas. ¿Desde dónde vamos a generar las manillas? Lo generamos desde el movimiento. Desde el movimiento del ingreso del paciente o desde el administrador del paciente. El proceso es muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí tengo un diagrama con el que tenemos el proceso. Simplemente el proceso inicia cuando ingresamos al administrador de pacientes. Nosotros ingresamos al administrador, llenamos los datos demográficos del paciente, y luego de que el paciente ya está creado, con esta creación de paciente ya podría yo generar la manilla del paciente. ¿Cómo puedo imprimir esa manilla? Entonces puedo hacerlo a través de la consulta del paciente. Cuando estoy en el administrador, ahorita hacemos los ensayos de cómo sería, o consultando el ingreso por admisiones. Entonces aquí tenemos una toma de decisiones donde dice imprimir manilla. Pues si no quiero imprimir, ahí termina el proceso. Si le digo que sí voy a imprimir la manilla, entonces él le va a generar una ventanita de la impresión de la manilla para seleccionar qué tipo de manilla va a imprimir. El sistema permite imprimir 3 tipos de manillas, y luego ya, después de seleccionar, de salir esa ventana, entonces sale la impresión de la manilla en el dispositivo. ¿Listo? Entonces, como ven, es un proceso muy fácil, es básico, es muy fácil de utilizar. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, ¿desde dónde voy a imprimir la manilla? Entonces, cuando activemos la funcionalidad, tenemos desde el administrador de pacientes, yo podría activar este botoncito que se llama imprimir manilla, y desde ahí le dan imprimir. Entonces recuerden que el primer paso, según el proceso, después de que creen el paciente, debo consultar el paciente, ¿cierto? Entonces lo primero, para que me salga esta ventana, primero cuando ingreso al administrador, digito la cédula o los nombres y apellidos del paciente. Él me va a recuperar en el administrador los pacientes que coincidan con el criterio de búsqueda, y luego de tenerlo en pantalla se les va a activar este botoncito que dice imprimir manilla. Entonces le damos clic en imprimir manilla. Como les decía, entonces ahí nos va a salir una ventana de impresión de manilla y nos va a permitir seleccionar el tipo de manilla. Si es para neonato, si es para niño o si es para adulto. ¿Por qué sale este tipo de manilla? Por más que todo es por los tamaños de las manillas. Cada manilla tiene una dimensión dependiendo pues del diámetro de la muñeca. Entonces eso tiene tiene una especificación técnica para el tamaño de las manillas. Y lo otro es que algunas manillas en el mercado se consiguen con algunos colores también, para que tengan la oportunidad de seleccionar el tipo de manilla que vamos a imprimir. Entonces nos va a salir esta ventana, seleccionamos pues la impresión de las manillas, y este sería un ejemplo. Esto es un ejemplo. Ahorita vemos los tipos de impresiones que hay, ¿sí? Solamente es un ejemplo. Nos va a salir un código de barras con el número de la historia o del identificador único del paciente. Nos va a salir los nombres y los apellidos.
una etiqueta de madre, el nombre de la madre, una edad y una edad. Sin embargo, esta parte de impresión es configurable. Ahorita miramos qué flexibilidad o qué nos permite la funcionalidad imprimir acá. Entonces tenemos algunas formas de imprimir dependiendo de la manilla. Si es de neonato, imprime de una manera; si es de niño, imprime de otra según las características que seleccionemos; o si es adulto, por ejemplo, en el caso de los adultos, nosotros imprimimos la entidad responsable o el pagador. ¿Sí? Entonces ahorita mostramos qué opciones nos da. ¿Listo? Bueno, entonces como veníamos en el proceso, entonces nos permitía imprimir desde el administrador del paciente, ¿cierto? Entonces como vemos acá. Otra opción donde se puede imprimir es desde el ingreso. Entonces desde el ingreso del paciente también podemos imprimir. ¿Dónde se imprime? Entonces yo entro a admisiones. Ingresando a admisiones, aquí hay un icono, el que tenemos aquí en amarillito, que es como un icono, como una manillita. Le damos clic ahí y de igual forma cuando le damos clic, entonces nos va a salir la misma ventana que nos salió acá en el administrador, la misma ventanita, y nos va a permitir seleccionar entonces lo mismo. Entonces si el paciente es neonato, niño o adulto. Como les digo, esto con el objetivo que cada tipo de manilla tiene una característica de impresión y un tamaño de manilla de impresión adecuada según la funcionalidad estándar de la manilla. Acá entonces vemos un ejemplo, vean, como vemos, vea, acá teníamos la madre y la edad, ¿cierto? Por acá tenemos otro tipo de impresión, donde nos imprime el código de barras con el identificador único, los nombres y apellidos del paciente, la fecha, por ejemplo, en este ejemplo que escogimos, tiene la fecha de nacimiento y la edad. ¿Listo? Bueno, entonces es un ejemplo. Ahorita miramos los parámetros y con esto nos damos cuenta qué diferentes formas de impresión tenemos. Bueno, hasta aquí voy a parar. Este era como el proceso para continuar entonces con la configuración de los maestros. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta a esta parte, a este punto del curso. Ok, entonces voy a continuar. Ok, ¿cuáles son los maestros que se requieren para esta funcionalidad? Bueno, cuando terminemos de ver estos slides, voy a entrar a la aplicación y voy a hacer el demo. El demo ya con la configuración que realicé en el ambiente de pruebas del cliente de ustedes. Ustedes ya podrían hacer las pruebas. De hecho, podemos hacer las pruebas sin necesidad de tener la impresora, porque yo puedo descargar el codiguito de barras. Ahorita les enseño cómo ver la impresión de lo que está imprimiendo. Al menos para que puedan validar lo que está imprimiendo y muevan los parámetros con lo cual requieran trabajar. Carlos, hago una pregunta y qué pena. Sí, señora. Estamos hablando de la manilla, pero por casualidad también salen los stickers de una vez. ¿O solo manilla? Sí, también tenemos unos adhesivos. Esa O sea, capacitación. No se genera inmediatamente tampoco los adhesivos. No, toca es darle clic en otro botoncito. Ahorita les muestro por dónde. Listo, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de la configuración de la manilla. ¿Listo? ¿Qué configuración tenemos? Entonces, maestros. Entonces, se cuenta con la funcionalidad de generación de manillas para identificar cada paciente en la institución. Se permite generar 3 tipos de manillas. Cuenta con el parámetro del programa MP, segundo identificador manilla de pacientes, para identificar el segundo identificador que se imprime en la manilla con los siguientes valores. Bueno, ¿esto qué es? Entonces, como les dije, la manilla tiene una impresión. Listo. Pero hay un parámetro que ya cuando ustedes se reúnan con el líder del proceso, que ustedes van a definir cuál va a ser el segundo identificador en la manilla. ¿Cuál es el primer identificador? Los primeros identificadores de la manilla. Es la historia y los nombres del paciente. ¿Cuál es el segundo identificador? Entonces, con este parámetro, ustedes van a seleccionar cuál va a ser el segundo identificador. Entonces, se va a consultar el programa administrador de pacientes con el código CGP-PAC
En SysTG, esto lo hace sistemas, y van a escoger el parámetro MP. Con el parámetro MP me va a seleccionar el segundo identificador. ¿Y cuál es el segundo identificador? Entonces, el segundo identificador es la edad y el nombre de la madre, que sería el valor por defecto, como lo vimos en esta primera manilla. Vamos a pasar para acá arriba. A este. Entonces, el por defecto, si ustedes no configuran nada, el por defecto, el segundo identificador de la manilla es la madre y la edad. Listo, por defecto. Pero si utilizamos el parámetro H, la edad y el nombre de la madre. Si en el parámetro colocamos la F, entonces ya no nos va a imprimir, sino que también nos va a imprimir la fecha de nacimiento como segundo identificador. ¿Sí? La fecha de nacimiento no la imprimiría. El otro identificador sería la M, que es el nombre de la madre, o la N, el número de identificación. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso saldría los nombres del paciente, y si le coloco la N, número de identificación, entonces en vez de salirme la fecha de nacimiento, acá me saldría la identificación del paciente. ¿Listo? Recuerden que en el código de barras es el identificador único, o la historia clínica que llaman ustedes. Pero acá en la impresión yo podría, en vez de colocar la fecha de nacimiento, podría colocar la identificación del paciente. Ya ustedes entonces se reúnen con el líder del proceso y deben definir cuál va a ser el segundo identificador de la manilla. Y con estos parámetros, como lo ven aquí, saldría. Listo. Entonces ustedes entran al maestro de programas, perdón, aquí lo voy a arreglar, el maestro de programas. Consultan el programa administrador de pacientes, les sale el MP y escogen. Listo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tengo yo como desplegar la madre como segundo identificador de la manilla. Listo. Bueno, entonces hasta aquí, recuerden, tenemos el parámetro. Ahora, vamos a hablar en particularidad de cada manilla. ¿Qué diferencia hay en cada manilla? Entonces acá en el proceso, cuando nos sale la ventanita, selecciona el tipo de manilla. Entonces, ¿qué ocurre cuando seleccionamos neonato? Es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué ocurre cuando seleccionamos niño? ¿Y qué ocurre cuando seleccionamos adulto? Bueno, entonces vamos a hablar del paciente neonato. Tengo entendido que ustedes es muy, ¿cierto? Es muy escaso o muy esporádico que tengan pacientes neonatos. ¿Me confirma Jessica? No, sí tenemos. Muchos. ¿Sí? ¿Muchos? ¿Normal? Sí. Ah, Porque bueno, pensé que no era lo normal. Bueno, listo. Entonces, listo. Entonces tiene muchos pacientes neonatos. ¿Cuál es la cuestión? Entonces, vamos a utilizar una impresora, que es la Zebra HC100. Ya tuvimos una reunión técnica con Carlos José y su grupo. El cartucho de manillas que va a utilizar para la manilla de neonatos es de 1 por 6 pulgadas. Y las dimensiones de las manillas va a ser de 12,5 centímetros de largo, imprimible, 15,2 en total y 2,5 centímetros de ancho. Entonces la parte imprimible es de 12,5, pues lógicamente él tiene pues la correíta para uno hacer la pega de la manilla. ¿Qué datos va a imprimir? Tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Las impresoras para las manillas van a estar localizadas en unos puntos específicos de la clínica? Porque Bueno, digamos que la manilla tiene... Ese proceso, listo, para esa pregunta, ese proceso ya es interno, ya ustedes cuando se reúnan con los líderes del proceso, ya deben tomar las decisiones y van a dejar una en admisiones como tal, o en urgencias, o en algún servicio centralizado. Bueno, sí, ya digamos que eso también depende del número de impresoras que vayan a adquirir, ¿sí? Entonces podrían tener una en admisiones, en los diferentes puntos de admisiones que tengan, en urgencias, en hospitalización. Pues sí, ya digamos que esa logística la arman internamente dependiendo del número de impresoras que vayan a adquirir la clínica. Bueno, entonces para el paciente neonato hablamos de las especificaciones técnicas y qué datos vamos a imprimir. Entonces va a imprimir un código de barras
con el identificador único del paciente, como lo vimos acá en el ejemplo. Entonces imprime el código de barras con el identificador único. Va a imprimir el primer y segundo nombre del paciente. Entonces en la parte superior de la manilla va a imprimir el primero y segundo nombre del paciente, y en la segunda sección va a imprimir el primero y segundo apellido del paciente. ¿Listo? Mira que hasta ahí es el primer identificador. Luego, dependiendo de la variable MP, que es el segundo identificador, dependiendo de lo que escojan, él va a imprimir. Entonces, si escogen la H, él va a imprimir el nombre del paciente, comienza con hijo, se muestra la fecha de nacimiento del paciente. Entonces, muchas veces ustedes cuando crean pacientes, no sé si en Cardiovida aplica, no crean con el nombre del paciente, sino con hijo de Mariana, ¿cierto? Sí, para los niños que Listo. todavía no están registrados. Eso, entonces si le ponen la H, entonces ya no imprime el nombre de la madre porque dice hijo de Mariana. Entonces ya lo que va a imprimir es la fecha de nacimiento. Listo, si no comienza por hijo de, entonces va a mostrar el nombre de la madre. Listo, a escoger el parámetro H. Si escogen el parámetro F, entonces va a imprimir la fecha de nacimiento como segundo identificador, como vimos aquí en este ejemplo. Entonces acá coloca la fecha de nacimiento. Y si tiene una M, imprime el nombre de la madre, o si tiene una N, imprime la identificación del paciente. Entonces acá, en esta sección donde está la fecha, imprime la identificación del paciente. Siempre, indiferentemente de lo que ustedes escojan acá, del parámetro MP va a imprimir la edad del paciente en la última parte. Entonces va a tener tres secciones. El primer identificador, que son los nombres del paciente. El segundo identificador, que dependiendo del parámetro. Y por último, la edad. Va a imprimirla. Listo. Bueno. El siguiente es el diseño de la manilla. Entonces este es el diseño de la manilla. Vemos el código de barras, la identificación, el primer identificador, que son los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, la edad y el nombre de la madre. Bueno, si el paciente es niño, si es un niño, entonces vamos a utilizar la misma impresora, solo que es de 1 pulgada con 7 pulgadas. Entonces, con respecto a la de neonato, esta será de 1 pulgada con 6 pulgadas, o sea que tiene 1 pulgadita de más, la de niño. ¿Sí? Listo. Tiene 15 centímetros imprimibles, 17 en total y 2,5 de ancho. 12 imprimibles, 15, esta tiene 17 y el ancho es el mismo, ¿sí? Entonces esta tiene 3 centímetros más, 2 centímetros más y el ancho es el mismo. Entonces la característica de esa manilla es un poquito más grande, ¿cierto? Lógicamente por las condiciones del bebé y el niño, pues un neonato pues tiene la manito un poquito más, pues la muñeca un poquito más chiquita. Bueno, ¿qué datos vamos a imprimir? Entonces vamos a imprimir el código de barras, el identificador único, el primero y segundo nombre, primero y segundo apellido. Dependiendo del parámetro MP, entonces si tiene la H, entonces va a imprimir la fecha de nacimiento. Si comienza por hijo de. Si no comienza por hijo de, imprime el nombre de la madre. Si tiene una F, va a imprimir la fecha de nacimiento. Si tiene una M, imprime el nombre de la madre. Y si tiene una N, imprime la identificación. Y como les decía, la edad siempre la imprimimos. Bueno, aquí está un diseño, un ejemplo del diseño de la manilla. Si es adulto, entonces vamos a utilizar la misma impresora. Es de 1 pulgada por 11 pulgadas. Entonces esa sí tiene una diferencia. Tiene 4 pulgaditas más de largo. Tiene 24 centímetros de largo imprimible, 27 en total y 2,5 de ancho. ¿Qué datos voy a imprimir? El código de barras a la parte izquierda, el identificador único del paciente, el numerito en la parte inferior del código, el primer y segundo nombre y el nombre del pagador. Entonces, como ven aquí no aplica el parámetro, este parámetro MP. Acá simplemente vamos a imprimir lo que vemos acá. El pagador. Listo. Voy a hacer el ejemplo para que sepan cómo van a probar la manilla. Voy a entrar al sistema para luego continuar con la impresión de adhesivos. Entonces voy a entrar al sistema para mostrarles cómo sería la funcionalidad. ¿Listo? Antes de que empecemos con
con adhesivos. Entonces voy a dejar de presentar y ahora voy a presentar el servidor. ¿Me confirma si están bien en el servidor? Sí, ¿Sí lo están viendo? sí, señor. ¿Cómo le fue con el almuerzo? ¿Ya están dormidos o no? No. ¿No están dormidos? Bueno, ok. Para ver si entonces hacen una pausa activa. Estamos Sigamos. estamos muy atentos con Ok, este tema que es tan importante. listo. A veces después del almuerzo le da uno sueño. Bueno, sigamos. Bueno, si están viendo el sistema, entonces voy a salirme un momentico acá. Para los que conocen o las enfermeras de pronto no conocen admisiones o algún otro personal que no conozca admisiones, cuando entramos al acceso centralizado, entonces tenemos una aplicación que se llama Admisiones y Estadística. Acá la tenemos, Admisiones y Estadística. Entonces voy a hacer los dos ensayos. El primero era desde el administrador. No sé cómo tengan ustedes los permisos si las enfermeras tienen acceso al administrador, desde qué aplicación. Hay algunos que tienen el administrador por fuera, ¿cierto? Entonces aquí, como ven, tengo el administrador por fuera. Desde aquí también podrían hacer la impresión o entrando a las aplicaciones que invocan el administrador de pacientes. Si entro al ingreso de pacientes, voy a tener en el administrador de pacientes acá. Le doy a administrador, digito la cédula, el nombre o el apellido de los pacientes. Voy a buscar un paciente que ya esté en el sistema, alguien que esté en el tablero. Bueno, vamos a trabajar con este. Solamente las enfermeras de consulta, por decirlo así, tienen el permiso para el administrador de pacientes. De Ok. resto, nadie más, solamente admisiones o secretarias. Listo. Entonces aquí desde el administrador le doy buscar. Entonces recuerden que primero de buscar el paciente o después de crearlo, cuando yo esté en esta pantalla, van a tener el imprimir manilla. ¿Listo? Entonces le damos imprimir manilla. Nos va a sacar la ventanita de impresión de manilla si es neonato, si es niño o si es adulto. Entonces seleccionamos cualquiera la opción adecuada para el paciente. Le damos a aceptar. Y acá pues todavía no tenemos la impresora, ¿cierto? Como no tenemos la impresora, lo que voy a hacer es pasarlo a una impresora, digamos, virtual. ¿Listo? Le doy OK. ¿Sí? Listo. Para las personas del soporte técnico y de sistemas, cuando yo mando a imprimir una manilla, él realmente manda este código, ¿cierto? Esta codificación que ustedes ven aquí. Listo, se lo manda a la impresora y esto va a imprimir la manilla. Para probar, como no tenemos la impresora, entonces vamos a entrar a internet y vamos a buscar una utilidad que se llama LabVIEW, que es para imprimir. Ya la voy a pegar allá, con la que vamos a hacer la pruebita. Le voy a dejar el link. Como pueden sacar la manillita. Un momentico, por favor, voy a dejarlo por aquí en... un momento, por favor. Estoy colocando por acá. La URL donde podemos tener un visor de cebras. Más bien, pues no hablemos de manillas, sino que aquí tenemos un internet. Listo. ¿Cómo funciona esto? Están viendo mi computador, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, cuando yo mando a imprimir, realmente el sistema lo que hace es mandarle estos codiguitos a la impresora y entonces en la documentación les entregué este enlace que se llama Labory.com. Es un visor de cebras, digámoslo así. Esto aplica para cualquier tipo de impresión de cebras. Colocan el código acá y le dicen reescribir.
A ver, yo creo que con este no me funcionó. Bueno, voy a buscar. Ya lo vamos a hacer desde acá. Voy a abrir el archivo nuevamente. Eso queda en el 47. Usuarios. Documentos. Carlos, le hago una pregunta. ¿Eso es una parametrización que harían desde TI o es una parametrización de usuario final? ¿Qué cosa? Estas parametrizaciones que estás mostrando ahí. ¿O eso es una prueba que usted está haciendo? No, eso es una prueba que le está haciendo del lenguaje ZPL2. Eso. Ahora, las manillas, o sea, las impresoras Zebra, que son de transferencia térmica, usan un lenguaje de programación. Esta es información técnica, pero para que todos la entendamos, un lenguaje de programación como todos los computadores que se llama ZPL2. Ah, sí. Lo que estamos viendo Gracias. allá al lado izquierdo son codificación en lenguaje ZPL2, que la impresora la entiende. O sea, Es correcto, sí. Lenguaje de programación. Sí, no, ¿cuál es la Gracias, intención? Carlos. Okay, Eso, pero no... ¿cuál es la intención de explicarlo aquí con los líderes? ¿O no, es es para que para aprovechen de una vez aprovechar que están los de sistemas, eso, ya. no, y con los líderes también, ¿por qué? Porque Para la que no idea se es vayan que... a confundir ellos, sino que entonces, ¿qué nos toca a nosotros y qué les toca a ellos? Listo. Porque muy Los bueno. líderes, los del grupo de Carlos José, la idea es que cuando hagan la prueba, capturan, cuando manden a imprimir, eso lo va a mandar a imprimir a un archivito, bueno, a este que lo mandé, a OXPS, lo abro, lo abre Word, cogemos el código y lo pasamos a esta URL, library.com, que es un visor que entiende esa codificación, lo colocan acá y les va a generar la etiqueta. La idea de generar la etiqueta es para que ya la revisen con los líderes, para que lo revisen y, bueno, sí, esta va a ser la etiqueta que va a salir cuando tengan pues la impresora, lógicamente, pero la pueden de una vez probar para que verifiquen, dependiendo del parámetro que coloquen. Recuerden que hay unos parámetros MP, si es H que va a imprimir, si es N que va a imprimir y si es M que va a imprimir. Entonces la idea es que impriman el ejemplo y los líderes escojan al final cómo vamos a imprimir la etiqueta. Entonces para este ejemplo, entonces nos imprimió el código de barras, el identificador único, los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento y el pagador que es UR. ¿Sí? Entonces, con esto Carlos José y el equipo, entonces les estaba aquí de una vez explicando cómo podrían probarlo sin tener la impresora, o sea, cómo pueden sacar el ejemplo de lo que imprimiría la manilla. O sea, para probar antes de generar impresiones. Para probar más que todo es los parámetros, sí, para que sepan al fin qué van a parametrizar cuando sea neonato, y qué va a imprimir cuando sea niño, y para que de una vez sepan cómo va a imprimir la adulto. Listo, para que tengan los ejemplos. Yo puedo hacer una preguntita inocente. Sí, claro. Pues eso quiere decir que vamos a adquirir esas impresoras también, esta Zebra. Sí, señora. También, genial. Sí, usted no tiene la impresora para imprimir estas manillas. No, entonces, en ese momento no se cuenta con ellas. Entonces, cuando ya tengan la impresora de prueba, porque la idea es primero conseguir una impresora de pruebas para hacer unas pruebitas, pero listo. Pero antes de tener la impresora, también ustedes de una vez pueden ir probando la configuración. Bueno, configuremos la H, ¿cómo nos imprime? Nos imprime así. Configuremos la M. Nos imprime así, o configuremos la F, nos imprime así, sin necesidad de tener la impresora todavía.
Ya teniendo definido el proceso, teniendo definido el parámetro que vamos a utilizar para la impresión de manillas, ya ahí sí pueden adquirir la impresora de pruebas y ahora sí hacemos el ejemplo real en la impresora, ¿sí? Entonces esta era una manera de explicarles de una vez a las personas técnicas que están en esta sala cómo podrían al menos ver el ejemplo de cómo imprimiría. Carlos, recuerde, señor. Carlos, ¿me permite yo hago una apreciación? Sí. Sí, bueno, resulta que la impresora es un solo dispositivo. Esa impresora viene con 3 tipos de cartuchos que son intercambiables, porque ahora quien está preguntando, ¿y cómo vamos a hacer para imprimir un sticker de neonato, de niño o de adulto? No, o sea, la impresora viene con 3 cartuchos. Esos cartuchos son más o menos parecidos como a un VH, o sea, como al taco de un VH, para que se hagan una idea de los que llegaban a conocer eso. Y eso se le mete a la impresora. Dentro de ese taco de VH, ahí están metidas los diferentes tamaños de manilla. Entonces hay un taco de esos, un cartucho, por cada tipo de manilla. Y es extraíble. Un botoncito intercambia uno el tipo de manilla. Porque entonces uno dirá, necesitamos 3 impresoras según las manillas. No, son intercambiables para que tengamos pues eso presente. Bueno. Sí, yo hablé, gracias Carlos, yo hablé el viernes con el analista de Pablotón Uribe y pregunté cómo estaban haciendo este proceso y sí me confirma lo que está diciendo Carlos, me confirma que es una sola impresora y si van a imprimir de neonato sacan el cartucho, si tenían puesto el de adultos sacan el cartucho, meten el de neonato, imprimen y si van a imprimir el de niño sacan el de neonato y meten el de niño e imprimen. Entonces deben estar sacando y metiendo el cartucho de la impresora. Si ustedes quieren referenciarse cómo funciona, cómo imprime, mirar el tamaño de las manillas, cómo le quedan a los pacientes, se pueden referenciar en el Pablotón Uribe, que es uno de los que ya está utilizando hace mucho tiempo esta funcionalidad. Entonces allá se pueden referenciar, ver la impresora que están utilizando, ver las manillas que están utilizando, mirar cómo imprimen, cómo se les ajustan las manos de las personas. Bueno, si ustedes quieren hacer una referencia, entonces si tienen contactos con esa institución, ellos llevan con esa funcionalidad hace un tiempito. ¿Sí? ¿Continúo? Perdón, y otra cosa que me gustaría también que tuviéramos presente es, los insumos de estas impresoras son costosos. Entonces, en este sentido, esta herramienta que nos está mostrando a nosotros aquí, Carlos Martínez, nos puede servir mucho para hacer una serie de pruebas sin tener que gastar sticker. Les voy a poner un ejemplo. Uno de esos cartuchos vale $340 más IVA y uno de ellos trae 400 stickers. Entonces ustedes se darán cuenta, un sticker de esos es costoso. Entonces cuando vayamos a hacer pruebas no podemos agarrar a imprimir, tendríamos que ya ir depurando e incluso en el día a día. Me imagino que la manilla se va a imprimir cuando esté la niña de admisiones o donde se defina, segura de que ya es el momento de imprimir la manilla. Muchas gracias. Sí, muy bien por la apreciación. Son unos insumos que tienen un valor alto, entonces sí, ya ustedes internamente pues digamos que toman las referencias de cómo deben manejar esto. Bueno, como esto tiene un código barras, ustedes pueden también hacer la prueba con algún lector de código barras que tengan. Hay celulares que también tienen estos lectores. Lo podrían ustedes probar de pronto con un lector. En eso, Carlos, ¿tienen lectores de código barras? Sí, señor. Bueno. Podríamos imprimir. ¿Usted sabe ese código de barras, qué código de barras es? Es un dato técnico para nosotros. Este código de barras es el estándar, ¿sí? Yo lo averiguo, la ficha técnica se la mando, ¿sí? Usted le colocan la pistola en la aplicación y él lo que hace es realmente cuando usted esté en alguna pantallita del paciente, de hecho ahí mismo en el administrador de pacientes, sin usted digitar la cédula, usted puede colocar, digamos, hacerle el clic sobre este código y él lo que va a hacer es convertir ese código y se lo coloca en el cuadrito del administrador, se lo traduce y se lo pone ahí para él hacer la búsqueda del paciente, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar la ficha técnica y también se la agrego para que tengan la codificación. ¿Listo? Bueno, entonces, en la documentación que le mandé a Joana está esta ruta, está la ruta del
esta ruta, donde pueden hacer la prueba de lo que está generando la aplicación. Esto lo pueden bajar a PDF y ya estando en PDF pues lo imprimen y lo pueden revisar, o no lo imprimen, lo pueden ver ahí en PDF, así como hice yo. Lo pasé a PDF simplemente, abro lo roto pues para que quede y lo amplifico. Y ya con esto pueden mirar pues el tema de la manilla. Listo, era como la parte técnica que quería mostrarle. Bueno, entonces vamos a mirar la configuración. Me voy a pasar para acá para que miremos la configuración de esto ya en la aplicación. Voy a compartir el servidor para que sigamos revisando el servidor. Bueno. Entonces, como vimos acá, desde el administrador le dan imprimir, seleccionan en la manilla y luego seleccionan la impresora o seleccionan este de acá, Carlos, Microsoft XPS. Seleccionan este para bajar la cebra, la codificación de la cebra y poder utilizar esa codificación y utilizarla en esta URL donde nos muestra los ejemplos. ¿Listo? Bueno. Voy a salirme acá. Carlos, tengo otra pregunta. Sí. Cuando estemos seleccionando el tipo de manilla para imprimirla, ¿el sistema tiene alguna validación para que por cualquier circunstancia uno escogió neonato y resulta que es un adulto? Entonces ahí no quedó la manilla y se perdió, incluso se perdió el insumo. No hay como... No, señor, él no valida, digamos, el tamaño versus la impresora, no. No hay un maestro que nos... No, porque él va a escoger la misma impresora. Realmente usted escoger la impresora, usted escogió neonato. Ah, ya, que el paciente sea... sí, no, tampoco. Ya le entendí la pregunta, qué pena, sí. Sí. No, si usted cogió neonato, va a imprimir en tamaño neonato. Si usted cogió niño, imprime en niño. Si escogió en adulto, imprime en adulto. ¿Sí? O una ¿Listo? pregunta, ¿y la manilla se puede imprimir, pues digamos, más de una vez? Sí, claro, porque usted simplemente vuelve y le da, pues, o sea, usted selecciona aquí si la necesita volver a imprimir, usted pues con la identificación del paciente, le da clic acá y vuelve y le da, cada vez que usted le da imprimir aquí, él imprime, ¿sí? Ok. Imprime todas las veces que usted quiera. Bueno. El otro lugar por donde podemos imprimir, entonces, es por admisiones. Entonces, ingresamos a admisiones, me está mostrando por acá, admisiones, movimientos, ingreso de pacientes, consultan al paciente, teniéndolo en pantalla, entonces acá en el encabezado tienen este icono que se llama generar manillas de identificación, generar manillas de identificación. Le dan clic, les abre el mismo menú, seleccionan. Por ejemplo, esta persona tiene 39 años. Mire que yo puedo darle aquí neonato, escoger la impresora, ok, y él me imprime. Listo. O sea, no hay ninguna restricción, pues, para lo que pregunta Carlos. Sí, ese es un dato muy importante que debe tener en cuenta la persona que esté imprimiendo esto, porque eso es una forma de que se pierdan insumos. Sí, señor. Porque depende el cartucho que tenga montado. En ese momento. Sí, señor. Gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, en cuanto a configuración, entonces lo que vimos ahí en el slide, entonces, son básicamente dos configuraciones. La primera es ingresar a SysTG. En programas, consultar el programa del administrador y escoger el parámetro MP para el segundo identificador, si van a imprimir la F, la H, la M o la N. ¿Listo? Entonces recuerden, este parámetro es una configuración, un maestro. Y el segundo maestro sería en permisos por grupos de usuario.
también para ese mismo programa. Entonces acá está el parámetro para imprimir manillas. Entonces ya ustedes controlan qué grupos de usuarios se les va a prender el botoncito de imprimir manillas. Entonces, usted puede tener acceso al administrador, pero si no tiene permiso para imprimir manilla, no se les va a prender el botoncito. Entonces, ya eso lo pueden controlar por permisos. ¿Listo? Entonces, esos son los dos maestros que se requieren para la configuración de ¿qué? Para la configuración de la manilla. ¿Listo? Y ya les enseñé cómo hacer la prueba. Carlos, ¿y desde el ingreso de pacientes hay que dar algún otro permiso adicional? ¿O con ese ya es suficiente para todos? Ese es para el botoncito del administrador, ¿sí? Ah, ya. Miremos acá para el programa, para el CEININ. 1, 2, 3, 4. Sí. Para el CEININ no tiene, es libre, ¿sí? Según esto. O sea que cualquiera que tenga permiso de ingreso puede imprimir la manilla. Pues no le va a imprimir, ¿cierto? No le va a imprimir porque primero puede que no tenga la impresora, ¿cierto? Y segundo, pues, como le digo, él lo que manda es un código. Él puede mandar a imprimir a la impresora que tenga él por defecto y lo que va a hacer es imprimir esos códigos, ¿sí? Porque él tiene que tener una impresora de cebra para poder imprimir la manilla como tal. Bueno. Listo, me voy a pasar para la presentación. Carlos, entonces con eso que tú acabas de decir, para que las otras personas también entiendan, por ejemplo, en admisiones, la funcionaria de admisiones tiene una impresora láser asignada para imprimir su documentación y la que le entreguen a los pacientes o a los acompañantes. Va a tener otra impresora que va a ser la esta cebra de manillas, y al momento de imprimir ya miraremos si lo podemos hacer por parámetros nosotros o ella tendrá que elegir la impresora de manillas, porque como tú acabas de decir, si va a imprimir por la impresora láser, le van a salir las matachitos en ZPL2. Es correcto, sí señor. Sí, señor. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar, bueno, para dar por terminada la parte de manillas, entonces recuerden el proceso, recuerden por dónde vamos a imprimir, por el acceso centralizado o por la admisión. Y los maestros que vamos a utilizar es el maestro de programas y el de permisos, teniendo en cuenta esto. Listo, ese es como el resumen. Bueno, ahora nos vamos a pasar para impresión de adhesivos, para la pregunta que hizo ahorita una persona que intervino. Preguntó Jessica, por la impresión de adhesivos. Entonces, para la impresión de adhesivos, entonces este es el proceso. Entonces, ¿qué es la impresión de adhesivos? Permite generar los adhesivos con código de barras desde el movimiento de ingreso de pacientes. Entonces, esta funcionalidad es solo para imprimir desde el ingreso del paciente. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, primero tengo que crear el paciente, administrador de pacientes. Luego debo consultar el ingreso, ¿cierto? Tengo que consultar el ingreso. ¿Quiere imprimir los adhesivos? No. Entonces, ahí finaliza el proceso. Si voy a imprimir los adhesivos, entonces él me va a sacar una ventanita de impresión de adhesivos para escoger cuántos adhesivos voy a imprimir y luego les imprime este tema, ¿cierto? De adhesivos. Bueno, entonces acá dice, permite generar adhesivos o etiquetas. Se requiere un determinado número de adhesivos definido por el usuario con la información del paciente admitido. Se permite imprimir desde el ingreso de pacientes. Se permite imprimir los adhesivos o etiquetas en impresora láser. ¿Sí? El equipo donde se genere la impresión debe tener la fuente, el código 39. Entonces, Carlos José, estos servidores como que no tienen esta codificación, porque cuando yo imprimo no me están saliendo, pues lógicamente, los códigos de barra. ¿Listo? Cuando usted dice cuáles servidores. En los donde estoy haciendo la prueba. Entonces, bueno, esto sería, no es con ustedes, no es sino que sea la impresora, pero debería ser la impresora la que debe ser capaz de imprimir
la impresora láser que sea capaz de Ah, imprimir claro, código, claro, sí. esa es No, la pero el impresora. equipo donde se genera la impresión de tener, eso, la impresora debe tener esta codificación. Eso, debe permitir imprimir code 3 de 9 39. o 39. Sí. Listo. Pero no, perdón, donde estaba yo haciendo la prueba no hay ninguna impresora donde yo pueda imprimir, listo. Pues para que sepan, cuando vayan a imprimir, tendrían que matricular en ese servidor una impresora para poder hacer las pruebas. ¿Listo? El tamaño del adhesivo de etiqueta es de 9 milímetros de ancho por 2,4 centímetros de alto. En cada adhesivo de etiqueta se imprimirán los siguientes datos. Entonces, ¿qué vamos a imprimir en esos adhesivos? Entonces, la historia o el identificador único. Vamos a colocar aquí identificador único. Hay algunas personas que no les gusta utilizar la palabra historia, entonces vamos a hacer con los dos. Entonces, historia o identificador único. Listo. El tipo de identificación y la identificación. Los nombres y apellidos del paciente y el código de barra se genera con el número de la historia del paciente. Entonces acá, este es el diseño del adhesivo. Entonces está el consecutivo o el número de identificador único o el ingreso. Está el número de la historia, _2, el ingreso 2. O identificador único, ingreso 2. El número el tipo de identificación y el número de identificación y los nombres y apellidos del paciente y el código de barras. Este código de barras contiene el número de historia del paciente, según lo que dice acá. Bueno, ¿desde dónde se imprime? Entonces, como habíamos dicho, solamente... Y en el ejemplo sale HCCC. HC no sería historia clínica. HC2.cc. Lo que pasa es que para el sistema de salud, la historia clínica es la identificación del paciente, ¿sí? Y este es el identificador único. Sí, sí, el identificador, sí, sino que como dice HC2.cc y el número. Sí, es que esa es la historia clínica. Lo que pasa es que recuerden que la historia clínica del paciente ya hoy en día es la identificación del paciente. Por eso dice eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces cuando le dan, ¿cómo se imprime? Entonces consultan el ingreso del paciente y en el botoncito, recuerden que está el botoncito de manillas, al ladito está este amarillito que es imprimir adhesivos. Le dan clic, les va a abrir una ventana para saber cuántos stickers voy a imprimir. Le digo 22 y él me va a imprimir pues todo el tema. Entonces, ¿cuál es la referencia del papel? Entonces aquí está la referencia del papel. Rótulos adhesivos, la línea NARCE son 22 rótulos, o sea, lo máximo son 22 rótulos por hoja. Este es los milímetros de la hoja, la referencia de la caja, de las carpetas, etc. ¿Cuál es la información adicional del adhesivo? Entonces, el tamaño de la hoja, de 22 centímetros por 29, se permite imprimir hasta 22 etiquetas por hoja. Y la hoja va a tener 2 columnas de etiquetas. Entonces, como ven aquí en el ejemplo, son 2 columnas de etiquetas y de ahí para abajo serían 11, ¿cierto? Por acá. Entonces, entre etiqueta y etiqueta existen 2 milímetros por 3 milímetros de ancho. El borde izquierdo de la página de la primera etiqueta existe 1,7 centímetros. Bueno, estas son como las especificaciones técnicas de cómo se debe tomar el tema. Al utilizar el lector de código de barras sobre el código de barras de la manilla se permite. Entonces, ¿qué se permite? O sea, si un paciente tiene una manilla de Ser20, ¿qué se permite hacer? O sea, ¿en qué programa lo voy a utilizar? Encargos de medicamentos, encargos por servicio, para consultar el paciente desde el buscador del administrador de pacientes. Desde el tablero de hospitalización permite ingresar la historia clínica integrada del paciente. Desde el tablero de hospitalización permite buscar el paciente con la lista de pacientes. Desde el servicio ejecutor recupera las órdenes médicas del paciente. Desde la administración móvil de medicamentos permite seleccionar el paciente. Desde cargos móviles de medicamentos permite seleccionar al paciente. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué la clínica adquirió esta funcionalidad de las manillas? Bueno, la manilla, la funcionalidad es que como voy a tener un código de barras y como vamos a tener la funcionalidad de un móvil, ¿sí? Entonces, cuando yo pase ese dispositivo móvil con el lector de código de barras, él lo que va a hacer es buscar el paciente,
para poder uno hacer la administración de los medicamentos, para hacer uno los cargos de los medicamentos o para hacer uno las devoluciones de los medicamentos. Entonces, realmente el objetivo de la manilla, uno de los objetivos pues de la manilla es yo poder pasar el lector por encima de ese código y el hacer pues las lecturas y hacer el movimiento que vamos a hacer. Entonces aquí es donde se va a utilizar. Si yo tengo adhesivo, lo mismo. Si yo tengo el adhesivo a la mano, si tengo un lector de código de barras y estoy parado en la casilla de consulta del paciente, al pasar el lector por encima del código, lo que hace es transferir la historia que está en ese código a la pantallita y hace la búsqueda correspondiente en los programas que están adecuados para leer esos códigos de barra. Entonces aquí, ese es el objetivo. Entonces el objetivo es poder leer estos códigos y ser una interfaz entre el código de barras y la aplicación. Bueno. Carlos pregunta, señor. ¿Qué sentido tiene imprimir 22 rotulitos de estos en la admisión del paciente, entregárselos para que se lo lleven pues quienes atienden al paciente? ¿Esto es para pegar en dónde? O sea, estos 22 rotulitos se van a pegar en dónde? ¿En dónde? Ahí me ayuda la jefe. Yo. Para exámenes de laboratorio, pues para los tubitos de los exámenes de laboratorio, se le puede pegar incluso a medicamentos unidosis que uno le pueda ajustar ahí un poquito la información. No sé qué posibilidades hay de uno anexarle, más que todo como esa utilidad. Por ejemplo, por paciente cuando ingresa al servicio de urgencias, como mínimo se le toman 3 tubos, o sea, el paciente así sencillito. Bueno, ahí que sí llega. quiero hacerle, qué pena, para los tubos no, porque la aplicación de laboratorio clínico de Serviente ya tiene su propia impresión para los tubos. Entonces, pero busquemos lo que otro pasa ejemplo es que no sea tubos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no accedemos a los stickers de laboratorio clínico ya. para marcar las muestras, solo tiene acceso el personal auxiliar de enfermería de allá del laboratorio clínico que va y hace la ronda. Pero cuando nosotros tomamos muestras desde urgencias, desde otros servicios, enfermería propia del servicio no tiene acceso a esos stickers. Ya, ¿y ustedes cómo los marcan entonces, actualmente? Con stickers blanquitos y lo marcamos manual. Manual, entiendo. Pero entonces luego cuando usted se lo entrega al laboratorio, el laboratorio le tiene que poner otro sticker por encima, ¿sí? Sí. Ok. En ese momento. O le arranca el suyo y le pone el de ellos, ¿sí? Porque el de ellos le pone lo necesita. encima. Porque el de ellos tiene los exámenes, ¿sí? Esto solamente es para identificar el paciente, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Anteriormente, cuando existían los stickers, era para marcar las hojas. También para marcar las hojas cuando las historias clínicas eran manual. Sí. O también para apoyar la parte de marcación de los medicamentos multitomas, inhaladores, frascos, ungüentos, para marcar que eso es propiedad del paciente X o Y. También eso también apoya esa parte de rotulación. Ok, muchas gracias. Sí, entonces sí hay muchos ejemplos. No, igual, esta es una funcionalidad. Todas las funcionalidades que nosotros presentamos, digamos que son funcionalidades muchas adquiridas por la clínica, otras es porque la aplicación las tiene ahí, ¿cierto? Y ya ustedes, pues, ya ustedes analizan con los líderes del proceso en dónde lo pueden utilizar, si lo van a utilizar, etcétera. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces les voy a mostrar en el sistema cómo funcionaría esto. Como ven, los adhesivos no tienen maestros. O sea, los adhesivos, lo único es que ustedes tengan los permisos que nosotros les damos a nivel del sistema. Eso se les matricula un CIMOT, digámoslo así, un tema técnico de licenciamiento, y con eso ya pueden imprimir. ¿Listo? Para Joana. ¿Joana está por ahí? A mí no me quedó claro. ¿Esa adhesivos uno puede limitar cuántos? Es decir, ¿cuántos voy a imprimir? Máximo 22 por hoja. O sea, si yo pongo 5... Yo lo defino siempre que voy a imprimir. Sí, él le abre la ventanita. Ahorita vamos a hacer la práctica para que lo vean. Joana, esta funcionalidad no necesariamente se requiere montar hasta que montemos la primera fase, ¿sí?
Se Pues puede ir para- montando. ¿Me esta, entiendes? esta se podría ir montando, la de las manillas y esta, la de adhesivos. Ujú, Si ustedes terminan en un mes, hacer las pruebas y, tienen, y por fin se soluciona el tema de los dispositivos, ¿sí? ujú. Sí, Esto no se necesita esperar el arranque de, ¿qué? De la de fase todo el 1. paquete de la fase 1. Sí, señora, porque esta funcionalidad es montarle un CMOD, configurar los permisos y mientras tengan impresoras y eso, pueden empezar. Nos podría aliviar soporte para la fase 1 si lo consideras. ¿Listo? Sí, claro, de todas maneras, Y lo aquí Selene mismo está. para la funcionalidad de cargos automáticos de estancia, porque Sí, para señor. el de interconsulta sí se requiere la historia clínica integrada. Exacto. En estos módulos administrativos, Selene está a cargo de coordinar la revisión de los procesos. O sea, lo que nosotros Ok. vamos a hacer, terminando estas reuniones, la idea es hacer otra reunión ya interna donde vamos Sí. validando los procesos y dejamos el acta pues de confirmación. Recuerden que aquí estamos buscando mejorar de todo lo que es papel, todo lo que es a lápiz, lapicero, digitalizarlo para que haya una trazabilidad en la información. A veces estamos enfrentados un poquito al miedo del cambio, consideramos que de pronto puede recaer, pero lo ideal también es probarlo, llegar hasta unas pruebas, o sea, mirar las ventajas, las desventajas y poder llevarlo hasta unas pruebas donde uno confirme toda esta La, habilidad. eso, la También las utilidad. referenciaciones. O sea, Carlos, y me imagino que no he estado en la otra de historia clínica, pero la idea de hacer también la referenciación, estos son funcionalidades que son usadas en otras clínicas y sería bueno también conocer, no solamente hablando de cargos automáticos, de tablero de alimentos, de todo lo de la historia clínica, y hoy que estamos viendo pues las manillas y los adhesivos. Todo esto es importante interiorizarlo en reuniones que ya Selene y Duan están programando para revisión del proceso, dejar la confirmación y hacer otros análisis o pruebas para poder reconfirmar cómo implementarlos. Ok, listo, Gracias, gracias. Carlos, pero vamos a tener en cuenta tus observaciones. Sí, entonces esta funcionalidad la podríamos montar antes de la fase 1, solo con el objetivo, para mí sería el único objetivo, de todas maneras lo hablamos con Liliana para Disminuir el impacto del soporte. disminuir soporte, claro, menos Sí, soporte, sí, vos sabes no, cómo y es. nosotros también lo miramos internamente desde la Sí se adquisición puede, de sí, si equipos. no, Exacto. si no, pues seguimos con el plan, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno, ok. Carlos, una observación. Señor. Para la gente que están pensando en los funcionarios de admisiones, entonces ya podrán ver ahí que van tres impresiones. Entonces van a decir, necesitamos una impresora para las manillas, necesitamos una impresora estándar láser para la papelería y fotocopias que ellos sacan, generalmente una multifuncional y una para rótulos. Pero analizando la situación, mire que estos se sacan en hojas, no son en impresora Zebra que imprime de a un rotulito como en el laboratorio o en pares. Yo estoy viendo que esto vamos a tener un fajo por hojas de rótulos que al momento que se decida vamos a imprimir el rótulo, se le pondrá en la maneja manual a la impresora para que de ahí imprima en la impresora láser la cantidad de rótulos que necesitemos. Ya se entraría a definir el tamaño de la hoja de los rótulos. Porque mire que esto uno tiene que decir, bueno, voy a imprimir 20 rótulos o 22 rótulos, entonces vamos a imprimir toda una hoja con 22 rótulos. Cuando yo imprimo media hoja, ya esa hoja del resto de los rótulos no es fácil utilizarla porque quedarían gastados. Entonces, por ahora no necesitamos 3 impresoras, sino 2 impresoras en el área de admisiones, que sería la estándar láser que nos permita imprimir láser e imprimir estos rótulos y la de manillas. ¿Listo? Sí, sin embargo, lo que le dijo Joana, de todas maneras, después de que hagan la reunión de procesos, pues determinan si estos rótulos definitivamente sí los van a necesitar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, solamente les presento pues como las funcionalidades y ya ustedes internamente empiezan a mirar. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer la prueba en el sistema, ¿sí? Vamos a hacer la prueba en el sistema para que lo vean cómo sería.
Bueno, entonces estoy en el servidor y entonces según la presentación se hace desde admisiones. Aquí en movimientos, en el ingreso del paciente, consultamos el ingreso de alguno de los pacientes que tengamos acá. Y acá en ese botón que dice generar adhesivos, le damos imprimir. Entonces aquí está el número, no viene por defecto, simplemente usted le dice el número de sticker. Vamos a suponer que vamos a imprimir, por decir algo, 2 stickers. Le damos a aceptar. Nos va a pedir la manilla. Vamos a ver si aquí en PDF me... Listo, lo voy a bajar a PDF porque no tengo ¿qué? No tenemos pues la impresora. Bueno, voy a abrirlo desde mi computador que sí tiene, este no tiene ¿qué? No tiene, este servidor no tiene para qué. Sí, lo voy a bajar a mi computador. Baja por aquí en una ruta compartida. Y ya se los muestro por acá por el otro lado. Listo. ¿Están viendo? Está compartiendo pantalla, pero no ha mostrado nada más. Ah, un momentico, a ver, entonces. Tantas ventanitas, un momento, por favor. Una ventana y... ¿dónde está el rótulo? Creo que acá. Compartir. Listo. Ese es el PDF que bajé, ¿cierto? Entonces aquí está el consecutivo. HC, que es historia clínica para lo que estaba diciendo ahorita Jessica. La cédula, tipo de identificación, número de identificación, el nombre. Y acá donde están estos sería el código de barras, ¿sí? Es que quedó en jeroglífico. Ah, sí, por lo que no tengo el código 39, que sea capaz sí, de... señor. Sí, eso. Como no tengo el código 39, él me saca esto, pero... Ah, bueno, entonces mira que este sería el tamaño. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí. Y me sobra, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque le dije 12. Y me sobra la mitad, ¿sí? Carlos pregunta, Señor. entonces está establecido por configuración que se van a imprimir los rótulos que vienen de a pareja, en hoja, de a pareja. Máximo 11 filas. Listo, que son valores estándar que tenemos que tener presente para poder tener esos rótulos. Muchas gracias, Carlos. Sí, señor. Entonces, de a pareja y máximo 11 filas, porque sería máximo 22 rótulos por hoja. ¿Listo? Entonces, también para los de sistemas, eso sí se puede bajar en PDF, pero si tienen una láser con esa code 39, pues ya ahí sí les saldría el código de barras y también hacer pruebas con algún lector que tengan. ¿Listo? Listo. Bueno. Oiga, nos fue súper bien. ¿Alguna pregunta al momento? No, señor. Este tema está muy fácil, afortunadamente. Bueno, entonces para concluir, entonces esta documentación ya la tiene el área de sistemas. Todos estos slides con todo este proceso, con estas pantallas, con estos ejemplos, con esta configuración, con estas manillas, con estas referencias, todo este documento, así como ustedes lo están viendo, de aquí para abajo. Y aquí está el visualizador de etiquetas, en caso tal de que quieran hacer la pruebita. Toda esta documentación ya la tiene el área de sistemas, entonces el área de sistemas se las colocará en el SharePoint o en la intranet o en la ruta o por correo, como corresponda. ¿Listo? Y ahora no vamos a hacer
Joana, nosotros teníamos 2 sesiones para esto de curso de manillas en el cronograma, pero yo le dije a Liliana que esto no ameritaba 2 sesiones para maestros, ni, ¿cierto? 2 sesiones es la de movimiento o 2 sesiones de Sí, maestros. eso, la de movimiento. Ya lo que sigue es hacer las pruebas. Listo. Ok, o sea, en este momento ya hoy vimos lo que fue parametrización y dónde y cómo se utilizan. Nos Eso, y faltaría digamos movimientos. Sí, ya digamos que prácticamente. prácticamente, ya la segunda sesión que programemos sería hagamos pruebas o si tienen Dudas. dudas, venga, nos reunimos y Ok. vamos afinando. Como sugerencia, si tienen amiguitos en el Pablo Tobón, pues hacer la referenciación, hacer una referenciación en 1 horita. Este es un proceso muy pequeño, muy corto, una referenciación de 1 hora para que miren cómo es el proceso, ¿cierto? Sé que utilizan las manillas. El rótulo, no sé, no, eso sí no caí en cuenta y no pregunté. No sé, muchas clínicas, lógicamente, pues ahí, si ya tienen otro tipo de rotulaciones, otro tipo de cosas, no lo utilizarán, pero igual, ustedes pueden referenciarse y mirar a ver hasta dónde ellos utilizan esto. Bueno, les voy a mandar un enlace por el chat para que hagamos primero la evaluación del curso de capacitación. Un momentico, por favor. No se me vayan, no se me vayan. Ya les voy a mandar el enlace. Un momentico, por favor. Voy a pasarme para dónde, para mi correo, sí. En el correo tengo el enlace. Forms. Colocan, por favor, en los nombres y apellidos completos. Con eso es que nosotros hacemos, con eso nosotros hacemos Las certificaciones a los cursos o las capacitaciones que se están realizando. certificaciones. Sí, señor, muchas gracias. Evaluación de conocimientos, evaluación del curso de marcación de manillas. Listo, aquí lo tengo. Entonces le voy a dar compartir, le voy a decir aquí copiar y se los voy a pegar en el chat. Entonces, me confirman por favor si pueden ingresar a ese formulario, digitan, bueno, este primer formulario no pide nombres y apellidos porque es confidencial, ustedes ahí van a colocar cómo les pareció la presentación, si está completa, sí, como una evaluación del curso en tal, el material que le vamos a entregar y los ejemplos que hicimos. Pues acá ingresan, por favor. Aquí ¿cuántas personas hay? Hay 13 personas, menos una que es Eliana, serían 12. Aquí me va mostrando cuántas personas aproximadamente van llenando las respuestas. Tengo que van 3 personas. Y les voy a pasar el otro enlace. El otro enlace es la evaluación de conocimientos. Entonces, un momentico, por favor. Voy a mandarles el otro enlace que sería la evaluación de conocimientos. Entonces, la evaluación de conocimientos de manillas. Aquí la tengo. Le voy a dar compartir. Entonces, por el chat les pasé un segundo enlace que es evaluación de conocimientos para hacer los certificados del curso. Entonces, voy a colocar el micrófono en silencio y me hacen una señita cuando terminen para poder dar el cierre del curso. Si creen que alguna pregunta de la de conocimientos, alguna pregunta de pronto esté mal formulada, me dicen a ver si es que está mal formulada o para corregirla.
De evaluación del curso ya van 10 personas que contestaron, me faltan 2. Y de conocimientos, me reporta acá que todavía ninguna persona la ha contestado. Carlitos, son 10 personas porque contigo parecen 2 que fueran presentación y contándome también a mí. Entonces, en sí serían 10 personas que te van a responder. Ah, bueno, gracias. Entonces ya por el curso ya tengo las 10 respuestas y en esos momentos entonces se encuentran haciendo la evaluación de conocimientos. Muchas gracias. Carlos, en esta no salen las respuestas, pues la calificación si quedó buena o mala la respuesta. Sí, señora, debe darle enviar al final. Pero no apareció. Ah, yo veo 7 respuestas. Tengo 7 respuestas por el momento. Ah, bueno, no, pero yo sí tengo el resultado acá. A mí me sale en un Excel. ¿Sí? Me faltan 3 personas. Ahorita les comparto cuando terminen todos y revisamos las respuestas. Van 8, me faltan 2. Ya les voy a compartir acá. ¿Sí están viendo las respuestas? Hola, ¿me confirman? Hola. Hola, sí, pero... Sí, bueno, van 9 aquí. Ah, sí. Sí, ya abajo. Espere que termine la última persona que me haga falta para cuando me salgan aquí las 10, empezamos a mirar cada una de las preguntas. Diez respuestas. Listo. Bueno, entonces aquí les estoy haciendo la presentación. Entonces son 10 respuestas. La puntuación fue 86 sobre 100. ¿Sí? Y entonces empecemos con la primera pregunta. El sistema permite generar la manilla de identificación desde el administrador de pacientes. Entonces la respuesta es verdadera. Las 10 personas contestaron bien. La funcionalidad no permite seleccionar el tipo de manilla para neonato, niño o adulto. Y la respuesta es falso. Las 10 personas contestaron bien. El sistema permite generar los adhesivos desde el administrador de documentos. Falso, esa era la respuesta correcta. 2 personas contestaron verdadero. Entonces aquí tuvimos un 80% de usuarios que contestaron bien. Entonces realmente los adhesivos solamente se imprimen es desde el ingreso del paciente. ¿Listo? Los adhesivos. Ok. Bueno, aquí sí varias respuestas. ¿En cuál maestro se configura el parámetro MP para segundo identificador de manillas? El maestro de parámetros, 2 personas, no es correcto. En SysTG maestro de programas, es correcto, 7 personas. Y el maestro de manillas, no existe un maestro de manillas. O el maestro de pacientes, tampoco hay un maestro de pacientes. Entonces la respuesta correcta era la 2. Aquí no fue con un 70%. Seleccione los pasos que realiza el proceso de impresión de adhesivos. Entonces acá decía crear paciente e imprimir manilla. Este no era porque eran de adhesivos. De adhesivos era crear paciente, realizar ingreso y... yo miro aquí la pregunta. Imprimir adhesivo. Crear paciente, realizar ingreso e imprimir adhesivos. La respuesta correcta era la 2. ¿Sí? Entonces por acá también tenemos un porcentaje del 80%.
no era crear paciente e imprimir manilla, porque estábamos hablando era adhesivos. Listo. La 7, la funcionalidad permite digitar el número de sticker a imprimir. Es verdadero. Recuerden que salió una ventanita y escribí 12. Y entonces 8 personas la contestaron bien, 2 personas falso. Con el código de barra generado, el sistema permite consultar el paciente desde la funcionalidad móvil, correcto. Entonces, con ese código de barra yo puedo hacer la consulta desde las aplicaciones móviles, estamos bien. Y con el código de barra generado, el sistema no permite consultar al paciente del administrador de pacientes. Eso es falso. Listo. Entonces nos fue muy bien en el examen, tuvimos un promedio de 86. Listo. Ok, entonces como para dar el cierre, muchas gracias por la asistencia. Fue un curso muy corto, muy fácil. Les voy a generar el certificado de asistencia para las personas que saquen más de 6. Espero que hayan sacado más de 6 en la nota. Y listo, yo les mando el certificado del curso, se los mando a través de sistemas, a través de Joana les mando tanto, ¿qué les mando? Les mando la evaluación del curso. ¿Me copias a Selene, porfa, Carlos? Ok, entonces le voy a mandar la evaluación del curso, la evaluación de conocimientos, los certificados de asistencia y ya esperemos una segunda convocatoria para continuar con las pruebas de estas funcionalidades. Sí, primero Entonces, se realizaría la de revisión de proceso para todos los usuarios, para mirar internamente cómo se define y ya de ahí ya procederíamos a hacer las pruebas. Ok, muchas gracias, Selene, por su participación. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Terminamos temprano, quedan libres, se pueden ir para su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengan buena tarde, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.